Hola, buenas. Hola, Patricia. No, a mí con la última pregunta esta que has hecho, lo que, lo que estaba pensando, ¿no? Eh, a ver, o sea, una sensación como de que, como digamos, como si nos hubieran echado en un tablero de juego o sea, es como si viniéramos, ¿no? Estamos hablando de la fuente, como si viniéramos de algún sitio. Pero nos han puesto sí, como una especie de campo de juego, ¿no? O algo así. Y al final con toda tu exposición, las metáforas y tal, a ver, a mí lo que me pasa es que me quedo todo el rato como un poco a nivel mental, ¿no? Y ya, pues empiezo con esto del tablero de juego y tal, empiezo a pensar, pero entonces, o sea, entonces, ¿para qué todo este circo, digamos, ¿no? ¿Para qué todo este, al final, quiero decir, al final en el día a día tienes que vivir, eh, por decirlo de alguna manera, ¿no? Te tienes que relacionar con los demás, con el mundo, estás en sociedad. Entonces, no sé, es un tema muy, no sé cómo decirlo, es muy extraño para mí, pero, o sea, como al final esa doble cara, ¿no? De como este día a día, esta vida, que a mí a veces se me hace como muy, la vida del día a día como, y la gente y yo misma, ¿no? Como se me hace como un poco, ahí no sé cómo expresarlo ahora, pero como que dices, tiene que ser algo más, tiene que haber algo más, no puede ser solo esto, ¿no? Y, y no sé qué otra cosa te iba a decir. Gracias, Patricia. Me gusta mucho todo lo que estás comentando porque me da pie a tratar de ver contigo algunos puntos, ¿no? Y muchas de las cosas que has comentado, pues, son lo que hemos comentado nada más empezar, ¿no? Esas creencias que tenemos tan asentadas como eso, como que hemos venido a este mundo, nos han puesto en este tablero, el mundo ya existía, o el tablero ya existía y nos han puesto en él. Has hablado de eso, de esta vida, que aunque no lo has pronunciado, pero entiendo cuando hablas de esta vida te refieres a tu vida, ¿verdad? Pues, volvemos a esa creencia de que esta es, bueno, mi vida y yo la vivo en este mundo que estaba antes que yo. Y alguna más has dicho que ahora se me ha ido un poco de la cabeza. Pero no importa, ¿no? Porque lo importante quizás ha sido la parte final de tu comentario, que has comentado, tiene que haber algo más. Bien, efectivamente, esto es lo que ocurre, ¿no? Cuando nos empezamos a cuestionar todas esas creencias, cuando empezamos a ver que en nuestra experiencia algo no va como debiera, cuando vemos que no hay una continuidad entre lo que nos cuenta todas esas creencias que hemos decidido creernos, ¿no? Que hemos aprendido y hemos convertido en verdades, pero no hay, como te decía, alineación entre esas creencias y nuestra experiencia, empezamos a decir, aquí pasa algo, o lo puedes expresar así, tiene que haber algo más. No puede ser que sea simplemente que nos han puesto en este tablero y nos han puesto a jugar, pero en realidad como peones, ¿no? Como fichas separadas y aquí cada uno por su cuenta de forma individual. Eso es lógico que empiece a fallar, ¿verdad? Incluso intelectualmente empieza a fallar. Pero estás en el camino correcto. Cuestionar es el camino correcto, es la vía de la autoindagación. No hay que hacer
grandes cursos ni siquiera tener grandes experiencias, solo hay que cuestionar. Y quizás yo os he dado esa pregunta, ¿no? de quién no soy yo, pero también sirve pues simplemente cuestionarse esas creencias. ¿Realmente estoy en un mundo que me precede? ¿Realmente he venido a este mundo que ya existía? ¿Qué ocurre cuando simplemente me olvido de un problema? ¿Qué ocurre cuando me olvido de una persona? Estamos muy condicionados a pensar que el problema sigue ahí o que la persona sigue ahí. Simplemente nos hemos olvidado porque nos hemos entretenido en otra cosa. Pero esa es la creencia muy asentada que tenemos. La realidad es que cuando te olvidas de un problema, el problema no existe. Directamente no existe. Y si vuelve a tu mente, entonces el problema renace. Es lo mismo que hemos hablado de la reencarnación. Si al final todo es lo mismo. Igual que el yo separado nace, muere y renace, y los problemas nacen, mueren y renacen. Pero no quedan ahí olvidados en un rincón de nuestra memoria. No. Eso no está en nuestra experiencia. ¿Alguna vez has visto tu memoria? ¿Alguna vez has visto tu mente? Eso es algo que nos han enseñado y que tú has decidido creer, tú y todo el mundo, incluido yo. La realidad es que cuando un pensamiento de un problema, por ejemplo, se desvanece, es literal, se desvanece y desaparece. Y no hay ese problema nunca más, a no ser que lo vuelvas a traer a la mente. Y eso no es algo que hagas tú, eso es algo que sucede. Pero es lo mismo que esa sensación de yo mismo, ¿no? Aparece y desaparece sin que tú juegues ningún papel. ¿Os acordáis? En otra sesión hablábamos de los deportistas de élite, ¿no? De Nadal, os ponía el ejemplo de Nadal, os decía, cuando mejor juega Nadal es cuando él no está, es cuando se olvida de sí mismo y está simplemente en la acción de jugar. Ya cuando tiene que recordar cómo va el marcador, ahí es cuando recuerda que él es Nadal, que está jugando un partido de tenis y que van 30-0. Esto es un poco lo mismo, ¿no? Cualquier problema, cualquier sentimiento, en el momento en que te olvidas de él, no solo desaparece y deja de existir, sino que vuelves a sentir plenitud. Igual que Nadal juega con plenitud cuando se olvida de sí mismo, nosotros somos plenitud cada vez que se desvanece ese pensamiento o ese sentimiento. Es así de simple. Pasa que parece muy complejo, pero es tremendamente simple y nos ocurre muchas veces todos los días. Pero lo descartamos, lo pasamos por alto. Es como si dijéramos, esto no es importante. Y de hecho ocurre tanto que lo normalizamos. Y eso ya es un aspecto normal de nuestra vida y no le damos ninguna importancia. ¿Lo veis? Y en realidad son momentos de auténtica plenitud. Son momentos de comunión con lo que realmente eres. Desde luego ahí no hay mente narrativa. Cuando vuelve la mente narrativa, vuelves al problema. Vale, Carlos, pero al final, a ver cómo te digo esto. O sea, quiero decir que no nos vamos a quitar de un plumazo esa forma que tenemos de vivir con nuestra mente, emociones, sentimientos, recuerdos y tal, ¿no? O sea, entiendo que, porque yo lo que estamos diciendo de cuando te conectas, digamos, ¿no? Cuando, digamos, cuando estás bien y se puede decir que como que te sientes otra vez en la fuente o estás bien, estás en plenitud. Yo lo he tenido, pero en momentos muy pocos a lo largo de la vida y como muy fugaces, ¿no? Pero sé lo que es eso, o sea, sé que, digamos, que eso me está esperando ahí detrás, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Sé que lo hay o sé que soy también aquello, ¿no? Pero... Patricia, porque aquello de que está detrás
ya vuelve a ponerte en esa situación ideal, en ese momento ideal futuro que ahora no tienes y te hace pensar que ahora no, ni eres plenitud, ni la tienes y probablemente que la necesitas. Es que nuestra Eh, forma de expresarnos al me final hace, es... me hace creer, dices que lo necesito también, ¿no? Como si no lo tuviera ya Esto conmigo. no lo puedo asegurar, pero desde Sí, luego si es algo que deseas, pues al final se crea una necesidad. sí, pero a lo que yo iba es que, o sea, al final yo creo que se trata de, en vez de vivir, por ejemplo, como es mi caso, que yo normalmente vivo en el otro, de esta otra manera, que es que según has ido haciendo la exposición, también estaba pensando en lo de la rueda de hámster, ¿no? Que es como que también se nos hace creer que si te metes en cierto tipo de trabajo, cierto tipo de entorno, de dinámicas y tal, pues te metes en la rueda, cierto tipo de sistemas y tal, te metes en la rueda del hámster y tal. Pero yo estaba viendo todo lo que estabas hablando de cuando estamos ahí con nuestros pensamientos, nuestras ideas del mundo, de la vida y tal, como precisamente esa rueda de hámster donde al final, si quieres, puedes estar siempre ahí metido, ¿no? O sea, al final, yo también con cambios que estoy haciendo me doy cuenta, me doy cuenta de que la rueda de hámster no es, pues eso, no lo puedo poner en un trabajo, en una empresa donde no me, pongamos que no me valoran lo suficiente o sea, al final es algo que lo tengo yo, digamos, o yo sola me meto ahí, ¿no? Y entonces, para no estar tan metida ahí, sino estar más al lado de la fuente o en esa plenitud, al final, o sea, no te vas a quitar lo otro de un plumazo, ¿no? O sea, porque tampoco se trata de que al final ¿no? Te disuelvas en la fuente y ya, ¿dónde estás? O sea, no sé cómo decirlo. No. A ver, déjame que aclare un par de puntos. No puedes, ¿vale? Aunque quisieras, digamos, soltar todo esto de un plumazo, no puedes, ¿no? No solo no puedes, sino que no es necesario. Tú estás viviendo, ¿vale? Y en la vida ocurren cosas. Como decía antes, la mente es la que las categoriza como buenas o malas. Las cosas simplemente suceden. Y no tiene, en realidad no tiene ningún sentido tratar de desvincularse de todo lo que ocurre en este mundo real, vamos a llamarle, y tratar de ir a la plenitud como si la plenitud fuera otro mundo. Es que veo un poco en la forma de expresarte que claro, es que todos tenemos mucho condicionamiento en este sentido, ¿no? Y parece que está este mundo horrible, que de vez en cuando te da alguna alegría, y luego debe estar ese otro mundo maravilloso de la plenitud y de la espiritualidad, o cada uno como lo quiera ver, o el cielo, y no es así. Como os decía, todo es uno, no hay dos, y tú no tienes que encontrar la plenitud, tienes que reconocerte como plenitud, incluso en los momentos en los que no sientes plenitud. Lo que yo te puedo decir en mi propia experiencia es que yo voy viendo que detrás de todo momento, sea categorizado por mi mente como sea, bueno, regular o malo, detrás hay una paz, hay una ausencia de conflicto que no deja que esa categorización vaya más allá y me afecte, ¿de acuerdo? Y eso, cuando ves eso ya es plenitud. No hace falta que la plenitud salga con una espada y rompa el momento que tú consideras negativo. No se trata de nada parecido. Simplemente es, como veíamos en la sesión anterior, es sentir calma en plena tormenta, porque a pesar de la tormenta siempre hay algo, siempre hay una parte de ti que está en calma. Siempre hay una parte de ti que está plena, que se siente plena. Es un poco, fíjate, cuando hablábamos de la pantalla, os decía que si la película es triste, la pantalla no está triste. La pantalla no se ve afectada por la tristeza de la película.
Eso es un poco lo que tenemos que ir viendo. Que cuando nos pasan cosas que nuestra mente categoriza como malas, siempre hay algo, una parte de nosotros, que no lo considera malo, que no entra en conflicto con eso que está ocurriendo. Y eso es la plenitud. La plenitud no es nada que tengas que conseguir. Simplemente tienes que reconocerla en ti. Y cuidado, no dentro de ti. Está más allá de la mente. La mente es la que te categoriza lo que te ha sucedido como bueno, como malo. Pero más allá de la mente, en ese check que podemos hacer, está la plenitud. Pero no es un lugar. ¿Entendéis, verdad? No hay que derribar el muro literalmente. Se ha hablado al principio, ¿no? De derribar el muro que tu mente crea, ¿no? Entre tú y la conciencia. Pero no vuelve a ser una metáfora. Está en todo momento en nosotros. Y es fácil verlo, porque cuando estás en un conflicto, hay un momento en el que de repente dices, bueno, y el conflicto se va. Y ese momento puede llegar después de muchas fases del conflicto, pero cuando llega es porque realmente se ha desvanecido el conflicto. Y lo que queda, lo que permanece, lo que siempre ha estado ahí, es esa plenitud en el sentido de estar bien. De nuevo, muchas veces nos ocurre que identificamos la plenitud con ese momento maravilloso, con esa sensación increíblemente buena. Y no, si se considera buena o maravillosa, vuelve a estar categorizada por la mente narrativa. Eso no está más allá de la mente. Lo que está más allá de la mente es indescriptible, no se pueden poner palabras, pero es algo parecido a un pequeño gozo. No puedo explicarlo, pero no es un gran gozo. Es simplemente esa calma, ese estar bien, ese estar tranquilo y nada más. Y eso está Ya, no, siempre, Patricia. sí, sí, no, sí, yo eso, cuando te digo de que lo he tenido en muy pocos momentos, sí, creo que estamos hablando de lo mismo y lo que sí quería comentar es que lo que tengo claro es que en ese momento no estaba la mente dando por saco. O sea, eso lo tengo clarísimo, porque precisamente yo estoy siempre como muy enchufada ahí al rollo de la mente y si de algo se podía decir que se caracterizaba ese momento, era de que ya no estaba Sí, en el rollo mental, ¿sabes? la mente narrativa no estaba dándolo todo, ¿verdad? O sea, y es eso, que no se puede, es como que no puedes explicar lo que ha pasado, no, ni, Claro. ni exactamente, no, es eso, describirlo, sí. Es que en cuanto intentas describirlo o explicarlo, vuelves a la mente. Entonces ya vuelve la narración. Y si tenías un momento de calma o de plenitud, se va. No sé si os dais cuenta. Está entrando ahora Álvaro, un pelín tarde, pero bueno, le damos la bienvenida igualmente. Hola Álvaro, buenas tardes. Y Pues seguimos hablando un poco, ¿no? sí, Nos nada, quedan, muy, muy Álvaro, apenas unos interesante. minutos, pero bueno, eres por supuesto bienvenido. Pues sí, hablábamos un poco de eso, ¿verdad, Patricia? Que es que siempre tratamos de justificar, de explicar todo lo que nos pasa, tanto lo bueno como lo malo, incluso la calma, incluso esos ratos de calma, de tranquilidad o de plenitud, la mente también las hace suyas, entonces lo utiliza para sentirse bien. Y dice, oye, qué bien me he sentido este último rato. Mentira, si no estabas. O sea, por un momento vamos a humanizar a la mente, ¿no? Como si fuera alguien que durante un rato no ha estado y de repente vuelve, ¿no? Vamos a suponer que es alguien que sale de la habitación. En el rato que no está en la habitación, hay una paz, una tranquilidad enorme. Y de repente entra otra vez a la habitación y te dice, oye, qué paz, ¿verdad? Hemos pasado un rato de paz. Y dices, pero si tú no estabas, ¿qué paz? ¿Cómo sabes tú la paz que teníamos si tú no estabas? Bien, de nuevo es una metáfora, pero así funciona. La mente llega a posteriori y dice, qué bien me lo he pasado,
qué mal me lo he pasado, qué tranquilo he estado, qué nervioso, qué rato de nervios he pasado. Pero todo eso ocurre después. En este preciso momento no hay nada de eso. Y eso es lo importante, que veáis que la plenitud es la totalidad de este momento. Y tú eres la totalidad de este momento. Tú eres la plenitud. Y no hay más. No hay nada más. Solo hay conciencia infinita. Eso es el Advaita. No hay dos. Que se dice pronto. Que se dice pronto. Bueno, quedaros si queréis con ese ejemplo también de la maduración de un fruto en un árbol. Por mucho que se habla de que la felicidad, de la iluminación, la conciencia, todo está en este momento, permitíos que haya, bueno, pues un lapso en el que estás tratando de comprender, estás llegando a comprender, pero sí que llegará ese momento en el que, igual que la fruta cae, vosotros llegaréis a la comprensión de lo que realmente sois. Lo malo de abandonar estas vías y centrarse en el entretenimiento o en las experiencias maravillosas que nos vende el desarrollo personal, lo malo de ir por ahí es que al final ese cuestionamiento seguirá el resto de la vida. Seguiremos siempre cuestionándonos qué más hay, tiene que haber algo más, esto no puede ser todo, de verdad estamos aquí como peones, todo eso que hemos comentado hace unos minutos. Eso no cesará hasta que prosigas por la vía de la autoindagación hasta llegar a ese punto de comprensión. Y claro, te dicen, no, es que es en este momento, esto solo puede ocurrir en este momento. Bueno, cuando ocurrirá en un determinado momento y en ese momento te darás cuenta de que todos los momentos anteriores no eran tales. Pero bueno, cuando llegue ese momento, ¿vale? Vivimos una vida de seres humanos y bueno, pues en esa vida de seres humanos existe el tiempo, como existe el espacio, y no podemos abstraernos del espacio y del tiempo mientras nos consideremos una persona. El día que comprendes que no eres una persona, sino que eres conciencia, pues todo eso desaparece. Pero bueno, no intentemos conseguirlo ahora mismo porque nos han dicho que solo existe este momento. Es que si simplemente lo intentamos porque nos han dicho que solo existe este momento, eso también es una creencia. Me tengo que creer que solo existe este momento. Así que no os lo creáis. Simplemente autoindagar. Y la promesa, hasta que vuelve a ser una promesa de la mente narrativa, es que cuando llegue ese momento, lo comprenderás todo. Pero cuando llegue ese momento y lo comprendas todo lo demás dará igual. Una frase muy típica de Balsekar, que es otro de los grandes de la Advaita, que dice, nada importa. ¿Qué más da? Cuando te iluminas, cuando comprendes lo que eres, todo lo demás no importa. ¿No? Y eso no es pasotismo, ¿eh? Es simplemente darte cuenta de que todos tus recuerdos, todas tus imaginaciones no importan y lo único que importa es este momento. Y tú eres este momento. Pero no tengáis prisa. Llegará cuando tenga que llegar. Que si no sería un intento de control. ¿Y quién controla? La mente. La mente narrativa intenta controlar. Lo que tú eres no intenta controlar. Lo que tú eres no entra en conflicto con nada. Ponía en la introducción cuando he enviado los flyers, ¿verdad? Decía, si alguien quiere dirigir la orquesta de tu vida, tu conciencia va a decir, vale. Tu conciencia no quiere la batuta, porque no entra en conflicto con nadie. Cuando llegas a la comprensión, te das cuenta de que no hay batuta, de que no hay orquesta. Entonces nada importa. Solo eres conciencia. ¿Bien?
No es un lugar, pero es como muy bonito, ¿verdad? Para la mente es un lugar muy bonito, pero sigue siendo categorización de la mente. Simplemente es. Hay tantos momentos, muchos más de los que pensáis, tantos momentos en los que estás fuera de ti, más allá de ti, y te sientes pleno, que cuando dices, Patricia, que eso te ocurre en nada, muy poquitas veces, estoy seguro de que no es cierto, pero lo pasas por alto. Y simplemente una conversación en la que estás a gusto, eso es un momento de plenitud. Y no es un momento de este momento, fíjate, ¿no? Una conversación que puede ser, bueno, larga, ¿no? Y de repente dices, oye, se me ha pasado el tiempo volando, o viendo una buena película. Hay miles de ejemplos, yo diría infinidad de ejemplos en los que el tiempo parece no existir. Decimos, oye, ¿qué relativo es el tiempo? Claro, es que deja de existir el tiempo. No eres consciente del tiempo. Todo esto nos ocurre de verdad, a diario, a diario. Sí, pues lo que tú dices de que ni siquiera soy capaz de verlo ahora mismo, ¿no? Pero, o sea, de reconocer todos esos momentos porque los otros se suceden más, ¿no? Pero es verdad, seguramente es verdad lo que tú dices, que es mucho más de lo que yo estaba diciendo en ese momento. No trates de verlo. En el momento en que intentas o tratas de verlo, ya estás otra vez en la mente. Todos esos momentos, como bien has dicho antes, tienen una cosa en común y es la ausencia de la mente narrativa. En cuanto hay narración, ya no estás en ese momento. Es una forma de hablar, porque el momento siempre es, pero te saca, la mente narrativa te saca de este momento y entonces parece que son pocos momentos o que duran poco o mil historias que te cuenta tu mente. Simplemente disfruta y cuando te llegue esa narración que te diga, oye, qué bien me lo he pasado haciendo referencia a algo supuestamente pasado, date cuenta de que en todo ese rato la mente no estaba. Y poco a poco se irá creando en ti la costumbre, digamos, o algo parecido a una costumbre de verlo cada vez antes, cada vez con más claridad, hasta que un día la fruta caiga del árbol. Entonces no habrá marcha atrás. Entonces ya la comprensión será infinita y atemporal. Y tú eres comprensión infinita y atemporal. Pero no lo ves. No lo ves en todo momento. Hay muchos momentos en los que lo ves o directamente lo vives. ¿Eh? Gracias, Carlos. Nada, a ti, Patricia.